Muchas gracias, muy buenos días. Gracias por contar el secreto de los libros. Muchas gracias a todos por estar aquí, por la invitación. Un placer, la verdad. Muy contento con esta oportunidad. Qué mejor manera de arrancar el año que reflexionando de manera conjunta. Vamos a explorar esta pregunta de ¿en qué medida las tecnologías son una herramienta para la innovación en la educación? ¿Podemos poner la presentación, por favor? Pero antes, yo voy a hacerles a ustedes unas preguntas. ¿Están preparados? Van a ser 3 preguntas. Vamos a ver si podemos arrancar con estas preguntas. Les voy a pedir que desenfunden sus teléfonos. La primera pregunta van a acceder a ella cuando puedan entrar en ese código QR o entrando en la dirección que ven en pantalla utilizando el código UC2023. Un momento para cerrar el WhatsApp. ¿Se puede escanear? Buenísimo. Bueno, voy a pasar a la primera pregunta. Ya pueden ir respondiendo. ¿Sí? ¿Ya entraron más o menos? Algunos están escaneando. Siento como que me están tomando fotos a mí, pero es al código QR, lo tengo clarísimo. A ver, vamos a ver. ¿Ya están adentro o todavía no? Bueno, la primera pregunta es, ¿por qué viene usted al seminario? Y vamos a explorar perdón, si alguien no pudo entrar última vez, ahí está la dirección, walkclub.com y el código es UC2023 o pueden escanear el código QR. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar porque tenemos poquito tiempo. Ya las preguntas empiezan a aparecer. Algunas preguntas tienen más popularidad que otras. ¿Por qué viene al seminario docente? Y veo que la pelea está entre la tercera y la primera. Más o menos se van, esto es como resultados de carreras de caballo. ¿Cuál llega primero? Pero bueno, vamos viendo que la primera y la tercera parecen ser las que tienen más fuerte. Primero por curiosidad, me gusta descubrir nuevas ideas. Y también aparece con importancia, es un buen momento para repensar la enseñanza. Se mencionaba que el estallido social, la pandemia, al comienzo de año, parece ser un excelente momento para reflexión. Bueno, muchas gracias a todas y todos los que respondieron. Ya nos da un poco una idea de por qué estamos sentados aquí. Vamos a la segunda pregunta. ¿Están listos? Buenísimo. La segunda pregunta es, si volvieras a marzo del 2020, piénselo bien, ¿qué harías diferente durante la pandemia? Esperamos que no vuelva a haber otro marzo 2020, pero hagamos una película retroactiva. Y entonces, distintas opciones, suscripción a todos los servicios de streaming, no es una mala idea, me habría ido a trabajar a una playa paradisíaca, eso sumado a streaming puede ser una combinación perfecta, habría tomado todos los programas del centro, habría repensado el uso de la videoconferencia o habría creado una red de apoyo para docentes. Parece que la isla está ganando de manera clara. Interesantemente, el streaming no tiene tanta popularidad. Quiero confesar que estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, aquí nos da un poco una idea y es interesante ver que habría repensado el uso de videoconferencia. Es algo que podemos discutir en el seminario de hoy. Vamos a la tercera y última pregunta. ¿Podemos ponerla? Perfecto. Mis estudiantes hoy son los mismos de siempre, sin mayores cambios, muy diferentes a algunos años atrás, aprovechan las tecnologías para su aprendizaje, muy digitales, pero se desconcentran con la pantalla, vamos a hablar un poco de eso, y mucho más preparados que los de mi generación, asumiendo que hay una generación diferente, pueden ser de la misma generación de los estudiantes. Vemos que la 4 va ganando con fuerza, pero la número 2 hace un énfasis en algunas diferencias. Interesante. Diferente no significa ni mejor ni peor. Bueno, muchísimas gracias a todas y todos los que participaron. Están bastante peleadas la 2 y la 4. Y yo creo que pueden ser complementables. Bueno, muchas gracias a todos los que participaron. Vamos con esta pregunta, que parece un poco obvia, pero yo creo que no es tan obvia. ¿Son las tecnologías una herramienta para innovar en la educación? Bueno, aquí yo diría sí, pero hay algunas notas al pie. En primer lugar, porque la innovación en sí tiene algunas contradicciones. En primer lugar, la innovación muchas veces está abrazada bajo esta idea de que todo tiene que cambiar. En segundo lugar, la innovación a veces
cuesta incorporarla a instituciones con una larga tradición, porque se generan procesos de negociación que son muy saludables, pero implican trabajo. Y tercero, porque cambiar cuesta trabajo. Cambiar implica actuar de una manera distinta, pensar de una manera distinta y cambiar comportamientos siempre ha tomado trabajo. Ahora, aquí la gestión del cambio es fundamental. Entender que no todos cambian al mismo tiempo, no todos tienen los mismos incentivos, que cambiar significa estar abierto a equivocarse y también pensar en incentivos especiales que pueden ser reconocimiento, tiempo, flexibilidad, etc. Yo creo hoy día explorar con ustedes 4 temas. Vamos a hacer una presentación corta y luego creo que vamos a abrir un panel. Primero vamos a hablar de inteligencia aumentada, vamos a mostrar un pequeño demo. Luego vamos a hablar en qué medida las universidades están repensando frente a la emergencia de nuevos sistemas de gestión de información que se parecen a cómo pensamos las personas. Luego vamos a hablar algunas dualidades o falsas dualidades que parece haber entre on y offline. Y por último, hablar un poco de mentalidad digital o digital mindset. Vamos a arrancar con lo primero. Lo básico, inteligencia artificial, la palabra que más está de moda hoy día, ¿no? Una definición sencilla podría ser cualquier acción o comportamiento que hace una herramienta que requeriría tecnología, requeriría inteligencia si fuera desarrollado por una persona. El problema de inteligencia artificial es que es un concepto paraguas, entonces no nos dice mucho. En este contexto nos interesa más inteligencia artificial aplicada a la educación. Y hay 3 grandes campos. Aprender de la inteligencia artificial, por ejemplo, cuando desarrollamos aprendizaje en el uso de plataformas adaptativas que permiten alta personalización. Un ejemplo podría ser Duolingo. Aprender sobre inteligencia artificial, que es algo que en el contexto europeo se hace mucho, es decir, promover que los ciudadanos entiendan las nociones básicas de inteligencia artificial. ¿Qué es un algoritmo? ¿Qué significa entrenamiento de datos? ¿Cuáles son los sesgos? Las nociones más fundamentales de sensibilización. Y el tercero es aprender con inteligencia artificial. En este caso sería utilizar herramientas que me ayudan a enriquecer los procesos, ya sea de enseñanza o aprendizaje a través de analíticas de aprendizaje, a través de recomendaciones, etc. Entonces tenemos 3 campos bien distintos. Ahora, quienes sean un poco mayores recordarán que hace algunos años en Word de Office se utilizaba un clip. Yo no sé ustedes, pero yo todas las veces que le hice preguntas a ese clip jamás me respondió nada útil. Luego Google desarrolló una herramienta de autocompletado hace algunos años. Entonces usted está escribiendo algo y la herramienta le sugiere cosas. Eso fue un poco mejor. Y ahora en los últimos años ha surgido chats emocionales, es decir, el chat le hace preguntas a usted sobre su vida personal y luego usted va entrenando el algoritmo con su vida. Y obviamente resulta tremendamente placentero que el chat aprenda de ti y hay gente que le gusta eso, hay otros que no nos gusta eso, pero es muy popular entre personas solas, por ejemplo. No tiene amigos, bueno, hágase amigo del robot. Y ya hoy día ha surgido con mucha fuerza esta idea de me imagino que porque están todos lados hoy día en la prensa, un tipo de chat más avanzado que se liberó a principios de noviembre, que se llama ChatGPT, por esta plataforma que se llama OpenAI. Ustedes lo pueden probar en casa. Voy a mostrar 2 o 3 ejemplos muy rápidos para entender cómo funciona y luego vamos a seguir. ¿Podemos pasar al ejemplo, por favor? Bueno, entonces, esta es una plataforma de uso abierto por ahora, que usted puede loguearse y puede hacer las preguntas. Entonces tenemos un par de preguntas. Esto es en tiempo real, no está todo grabado, no hay trampa. Y le vamos a preguntar a este chat, ¿qué es la Pontificia Universidad Católica de Chile? Vamos a preguntarle al chat. Entonces en este momento el algoritmo lo que está haciendo es ir a buscar bases de registros de información que ya tiene y nos está dando una noción, una definición de Wikipedia, si ustedes quieren, o algo así, de el ABC de lo que podría ser la universidad. Bueno, uno podría decir, bueno, eso está bien, pero la verdad es que esa información está por todos lados. Bueno, nos va contando más detalles. Ahora vamos a hacer una segunda pregunta, algo quizás un poco más específico, que quizás nos pueda servir. ¿Tenemos la segunda pregunta? ¿Podemos ponerla? Entonces, ¿cuáles son las habilidades más relevantes para el siglo XXI? A ver, chat, ayúdanos. Entonces, en este momento el algoritmo va y busca registros de información sobre esto. Se podrán imaginar que existen toneladas de publicaciones al respecto y nos empieza a hacer una síntesis de algunas. Esto es muy reciente, por lo tanto existe poca investigación al respecto, tiene pocas semanas. Pero esto genera un enorme entusiasmo. ¿Por qué? Porque este chat habla alemán, habla castellano, habla inglés.
está entrenado con información relativamente reciente. Habla de una serie de temas que ustedes se podrán imaginar. En inglés, por ejemplo, usted le puede pedir que redacte esto en lenguaje shakespeariano, en prosa. Y además, este algoritmo escribe en código. Habla varios idiomas de programación. Entonces la gente está utilizando esto como una herramienta para complementar la tarea de los programadores. Bueno, entonces nos sigue hablando de las habilidades digitales y quienes más o menos han leído sobre este tema van a ver que por lo menos la noción básica está. Los expertos dicen que este chat tiene más o menos la madurez de un niño que está en enseñanza media. Vamos con la última pregunta. A ver si tenemos la última pregunta y si no ya nos escapamos. ¿Cómo impulsar la transformación digital en la Pontificia Universidad Católica de Chile? Vamos a llevar al centro a pensar desde esta herramienta. Y entonces, bueno, nos va a empezar a dar una herramienta. Lo interesante de esto es que es un interesante complemento para algunas tareas donde existe información registrada. Vamos a ver ahora cuáles son las limitaciones de este tipo de herramienta, pero yo diría, antes de noviembre del 2022, este tipo de desarrollos de manera accesa y abierta y ubicua no estaba disponible. No sé si ustedes alguna vez hablaron con Alexa o Siri, pero dista mucho de este tipo de intercambios. Hay gente entusiasmada, hay gente preocupada, gente que trabaja en software de antiplagio, está aterrorizada. ¿Cómo vamos a hacer ensayos si el algoritmo puede escribir información que parece realmente sensata y que no está copiada y pegada de otro lugar? Porque lo que hace el algoritmo justamente es agrega información a través de un modelo de lenguaje de amplios volúmenes y ofrece respuestas. Bueno, muchas gracias a quienes me ayudaron a hacer el demo. Yo les prometo que eso no está escrito en ningún lugar, sino que lo está haciendo en tiempo real. Y los invito a entrar a la plataforma, a crearse una cuenta y a probar cómo funciona. ¿Podemos volver a la presentación? Como les digo, hay docentes muy contentos y otros un poco preocupados. ¿Qué es lo que dice la universidad frente a este tema? Bueno, por ejemplo, Stanford dice, los chats es una herramienta que no va a reemplazar a los docentes por ahora. Segundo, es una aplicación más que puede ayudar a guiar el proceso de aprendizaje de los estudiantes haciendo recomendaciones. Pero yo creo que lo más interesante es que inteligencia artificial ya va a dejar de ser una aplicación y va a estar presente en la gran mayoría de tecnologías educativas. Y ahí es donde hay un cambio de paradigma. Es decir, inteligencia artificial básicamente lo que hace es recopilar una gran cantidad de información y en base a los datos históricos nos ofrece y nos amplía información de datos nuevos, que pueden ser que ya conocemos o no. Ahora, yo creo que una de las cosas más valiosas de esto es que puede ser un buen complemento a la labor humana, no un reemplazo. Por ejemplo, en Spotify tienen los editores que seleccionan canciones para hacer las playlists y el algoritmo hace recomendaciones a estos editores. Entonces están creando lo que ellos llaman playlists algotoriales, que podríamos sacar la metáfora para educación, es decir, el docente hace recomendaciones y el algoritmo también ofrece complemento. Ahora, ¿dónde está una de las preocupaciones que yo tengo? Que hoy día se utiliza cada vez más en herramientas, por ejemplo, de corrección ortográfica, como Grammarly, aquellos que escriban en inglés. O también se utiliza para la supervisión de exámenes en línea, lo que en inglés se llama proctoring. Todo eso está muy bien, pero si no entendemos cómo funcionan estas herramientas, cuáles son los algoritmos que están detrás, la verdad es que a veces puede haber una sobreconfianza en estas herramientas y nos puede llevar a cometer errores o falsos positivos. Es decir, podemos aceptar una recomendación del algoritmo cuando realmente nosotros ya lo escribimos bien, pero por la sobreconfianza. Entonces aquí lo importante es utilizarlas desde una manera crítica y entonces aquí entonces tenemos que cambiar algunas reglas de juego. Este tipo de herramientas hoy día están ayudando a repensar en alguna medida la labor de la universidad. HolonIQ es uno de los principales observatorios de educación y tecnología del mundo. Y ellos lo que han hecho es analizar 5.000 papers sobre el futuro de la universidad y con un poco de inteligencia artificial y un equipo amplio de investigadores identificaron 5 clústeres de futuros de la universidad. El primero se podría llamar que todo sigue igual. Las cosas no han cambiado ni van a cambiar. El segundo tiene que ver con una emergencia de universidades de orden regional, como el contexto europeo, donde las universidades trabajan mucho más en clúster. El tercero habla de los gigantes globales, como la empresa 2U, por ejemplo, que ustedes deben conocer, que tiene decenas de millones de estudiantes. O todo lo contrario, en universidades peer-to-peer, es decir, un modelo mucho más boutique, un modelo mucho más localizado. Y el último es universidades con alta influencia de alguna de las herramientas que vimos, ¿no?
Yo no creo que vaya a ser una u otra, sino que probablemente va a ser un poco una combinación de todas estas. Pero lo que sí creo es que muchas de las predicciones que se han hecho en el pasado sobre el futuro de la universidad no han acertado. Hace 10 años, en el calor de los MOOCs, Sebastian Chern, el creador de Udacity, dijo, en pocos años solo van a quedar 10 universidades en el mundo y por supuesto una de esas 10 es mi universidad. Genial modelo de negocio, ¿no? Pero la verdad es que ha pasado el tiempo y no queda tan claro que su predicción vaya a ocurrir. Lo que sí queda bastante claro es que la inversión en tecnología educativa ha crecido en los últimos años a una velocidad alucinante. Y entonces esto claramente es una pregunta. ¿Cómo se prepara la universidad para incorporar estas transformaciones? ¿Qué cambios tenemos que hacer en inversión, en visión, en estrategia, en desarrollo de capacidades y por supuesto en adaptaciones pedagógicas? Seguirle el ritmo a estas cosas no es fácil. Yo recomiendo aquí 3 herramientas para tener en el radar. El primero es Innovating Pedagogy, que es una publicación que hace la Open University todos los años en el Reino Unido. El segundo es este Center for Teaching Innovation de la Universidad de Cornell, que lo que nos da es adaptaciones pedagógicas con estas tecnologías. Y el tercero es Educase, que nos da un panorama prospectivo de tendencias actuales. Ninguna es suficiente, pero este tipo de radares yo los recomiendo mucho para tener en consideración. Ahora, si pudiéramos resumir de una manera muy rápida cuáles han sido los grandes cambios, yo diría en un primer momento un fuerte énfasis por la digitalización, es decir, pasar del papel a lo digital, digitalizar y organizar la información, los grandes volúmenes de información que se fueron generando con la creación de la web. Después pasamos a un segundo momento que podríamos llamar de expansión digital, que pone fuerte énfasis en la automatización de procesos y la optimización, la expansión de e-learning, la expansión de certificaciones en línea, etcétera, etcétera. Yo creo que hay una discusión fuerte sobre el UX, que también se le llama transformación digital, que es una serie de cambios mucho más profundos desde lo cultural, desde lo tecnológico, desde lo laboral, para generar nuevos modelos educativos y también nuevas propuestas de valor de las universidades. Y esto implica una visión de largo plazo, contar con los equipos apropiados, invertir en la infraestructura, en los sistemas de datos, la creación de capacidades, pero por sobre todo implementar mecanismos para acompañar a la comunidad docente en estos cambios. Y yo diría, si me dicen, algo que es esencial es definir estándares de calidad, porque de lo contrario, el entusiasmo tecnológico a veces no cuenta necesariamente con los propios mecanismos de control para asegurar que las cosas van en la dirección apropiada. ¿Cuál es uno de los grandes retos que yo veo aquí? Es que muchas de estas innovaciones, por ejemplo, toda esa familia de herramientas que están arriba, que muchos de ustedes, imagino, utilizan día a día, no entraron por la rectoría o por la división encargada de estos temas. Entraron en los bolsillos de las personas, entraron en las prácticas cotidianas, entraron en la recomendación entre pares, entraron en el uso cotidiano y luego se incorporaron de una manera más organizada. Pero esto plantea retos, porque cada una de estas herramientas tiene un sistema de gestión de datos distinto, tiene unas políticas de privacidad distintas, tiene un sistema de almacenamiento diferente, tiene reglas del juego diferentes. Y las universidades tienen el enorme reto de ver cómo articularse con estas herramientas que ellos no han adquirido, pero que sus conocimientos, sus contenidos, sus clases magistrales, sus investigaciones están más almacenadas ahí. Entonces esto plantea una serie de retos en términos de visión política, visión institucional, pero también esfuerzos importantes en términos de transparencia, dónde están esos datos, reglas de cómo asegurar el uso, la protección de la privacidad y un uso ético de esta información. Estos son algunos de los cambios que se están generando. Ahora, aquí hay unas dualidades, como yo decía, hablábamos de antes de uno aprendía on o offline. Y yo creo que producto de la pandemia, estas dualidades se han ido acercando. Por ejemplo, se planteaba antes, uno adquiría grados o nanogrados, o uno aprendía en persona o de manera remota, o de manera síncrona o asíncrona, en fin, de manera disciplinar o interdisciplinar, o uno adquiría saberes formales o no formales, o uno, para simplificarlo un poco, aprendía de personas o de máquinas. Y estas dicotomías hoy día se empiezan a permear. Es decir, hoy día tu aprendizaje empieza a ser mucho más multicontextual. Quiero mostrar algunos ejemplos de eso. Ustedes escucharon durante la pandemia que mucha gente, me imagino muchos de ustedes, trabajaron desde el hogar. Hoy día lo que está pasando, por ejemplo, en Twitter, es que el hogar se está convirtiendo en la oficina. Elon Musk está pidiendo que la gente vaya a vivir a la oficina. Interesante contradicción. Lo que nos interesa a nosotros en este contexto es lo que los académicos llaman un colapso de contextos. Es decir, se comprimen contextos que eran totalmente distintos en un solo espacio. Y esto me parece que es tremendamente relevante a la hora de pensar en los cambios que
ofrece la post-pandemia a la reflexión de la adaptación pedagógica? ¿Qué cambios habría que desarrollar? O, por ejemplo, un tema que me preocupa es, en clases híbridas, ¿cómo aseguramos que aquellos estudiantes que están de manera remota reciban la misma atención y la misma retroalimentación de aquellos estudiantes que están sentados a 1 o 2 metros de él? Estos son algunos de los cambios que hay que desarrollar, pero no es tan sencillo porque hay que articular una serie de elementos. El tiempo, el espacio y los tipos de interacciones, es decir, uno a muchos, uno a uno, uno a pocos, interacción controlada, interacción distribuida. Todos estos elementos son componentes que tenemos que considerar a la hora de hacer estas adaptaciones pedagógicas. Podría sonar fácil, pero la fatiga de Zoom fue una clara señal de que eso no necesariamente se llevó de la mejor manera en muchos lugares. Ahora, hoy día el ecosistema de opciones parece que el genio se salió de la botella. Antes hablaba de Flip Classroom y ahora se habla de infinitas subcategorías de más o menos presencialidad, más o menos virtualidad, ¿no? Y esto plantea retos, porque es normal que la comunidad académica se sienta un poco perdida en esto. Entonces, el primer reto que tenemos que hacer es buscar normalizar el lenguaje, asegurar que todos entendemos lo mismo. Y luego, mi opción sería priorizar. Porque si bien todas son interesantes, es muy fácil perdernos en esta enorme cantidad. Priorizar, cuando digo priorizar, es construir investigación. Por ejemplo, la Unión Europea lo que ofrece es un marco de monitoreo de experiencia de aprendizaje blended. Entonces, ellos plantean, antes de la pandemia, mucho del aprendizaje era presencial, con poca tecnología, centrado en el docente y en el mismo espacio. Eso cambió en alguna medida durante la pandemia, donde el foco estuvo en el docente, pero ahora había mucha tecnología y espacios distintos. Y lo que ellos plantean con este instrumento de monitoreo es, quizás pongamos menos énfasis en los espacios, en los tiempos y en las tecnologías, y más en las adaptaciones pedagógicas que podemos hacer para centrarnos en los estudiantes. Por ejemplo, investigadores del MIT hicieron un monitoreo interesante a una muestra pequeña de personas haciendo distintas tareas, estudiando, trabajando, viendo televisión, y ellos vieron que las actividades cognitivas desarrolladas durante las clases son tan planas como las que se desarrollan cuando uno ve televisión. Y esto, si bien no es una muestra representativa, claramente es una alerta a tener en consideración. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a este tipo de cosas. La Universidad de Harvard recientemente publicó un estudio donde muestra que estudiantes de física los dividieron en dos grupos. Un grupo de estudiantes estuvieron en clases magistrales con profesores muy destacados, y la otra parte del grupo estuvo en clases más participativas, utilizando las mejores prácticas. Entonces, cuando acabó el semestre, evaluaron. ¿Qué pasó? Los estudiantes de clases magistrales, las lectures, que se llaman en inglés, decían que disfrutaron más las clases, que los profesores hicieron un buen trabajo, que sintieron que aprendieron, más que los estudiantes de clases participativas. Pero lo interesante es que a la hora de ver los resultados, las evaluaciones mostraron que los estudiantes aprendieron más en las clases activas. Entonces, yo no planteo esto para decir que uno es bueno y el otro es malo, sino que para ver cómo hacemos una adecuada integración de esto. Voy a entrar en el último tema, en la idea de mentalidad digital. Uno podría creer en este tipo de seminarios y en este tipo de charlas que el discurso de fondo es, mientras más habilidades digitales, mejor. Y yo no estoy tan seguro de eso. Si ustedes ven libros como este, que se los recomiendo mucho, nos muestra que muchas veces la lectura en papel no es comparable a la lectura en pantalla. ¿Por qué? Porque el nivel de comprensión de lectura en pantalla suele ser escanear textos. Y la lectura en papel muchas veces nos ayuda a lo que algunos académicos llaman lectura profunda, cuando conectamos nuestro saber la información con nuestro saber, con nuestra experiencia. Es decir, transitar de la memoria de trabajo a la memoria a largo plazo. Entonces ya no se trata de una mentalidad digital de más tecnología o más habilidades, sino que es tener la capacidad de discriminar y saber en qué momento tecnología sí y en qué momento tecnología no y para qué cosa. Si me lo hacen resumir en 2 palabras, es saber entender cuándo la tecnología sirve para conocer y cuándo sirve para comprender. Ahora, habilidades digitales es un tema que viene central aquí. Quiero decir algunas ideas antes de terminar. En primer lugar, decir que las habilidades del siglo XXI no son del siglo XXI. Se escribieron en el texto de Nation at Risk en los 80, en el gobierno de Reagan, cuando venía la amenaza de un Japón, una economía japonesa que venía emergiendo. Y ahí estaban escritas muchas de las habilidades que hoy día se plantean como el siglo XXI, pensamiento crítico, colaboración, resolución de problemas, etc. Segundo, plantear que los nativos digitales no son ni nativos, ya todos tienen más de 20 años, ni son tan digitales como se pensaba. Y en tercer lugar, en trabajos más recientes, como el de Michel Mugret, nos muestra que hay una gran disociación entre las habilidades instrumentales y las habilidades más cognitivas.
Mi sugerencia es pensar, por ejemplo, en 5 áreas a desarrollar y promover. 1, un alfabetismo digital que se centre más en el uso de las ideas y menos en el dominio del teclado. Es decir, más entender dónde se generan los datos, cómo se generan y cómo funciona la inteligencia artificial y qué limitaciones tiene. En segundo lugar, un alfabetismo sustentable. Es decir, entender que si ese alfabetismo no está presente, todo lo demás pierde valor. Es decir, mis acciones generan consecuencias, las intervenciones en la sociedad están altamente conectadas entre sí. En tercer lugar, una creación de sentido. En un mundo donde la información está tremendamente fragmentada, 1, saber de dónde viene esa información y 2, cómo generar contextos. Esto es una lectura crítica y una capacidad de desaprender. En cuarto lugar, una visión de futuro. No para adivinar el futuro, sino que para entender en perspectiva dónde vamos, dónde estamos y qué tendencias están emergiendo. Y por último, esto que se plantea en el libro Robot Proof, una alfabetización humana, que básicamente es un poco más que habilidades socioemocionales. Es una inteligencia social, es ser capaz de trabajar y entender con personas que tienen sistemas de valores y sistemas de pensamiento distintos al mío. Muy, muy importante en una época de tanta combinación. Esta es una publicación que desarrolló la UNESCO, la publicó hace pocas semanas, que la recomiendo para que la tengan en el radar. En primer lugar, es valiosa porque nos muestra cómo desarrollar competencias no solamente en los docentes de orden instrumental, sino que también estas transformaciones más de orden cognitivo. Y la otra cosa que vale la pena revisar es, ellos lo que hacen es desagregan todas las tareas que desarrolla un docente y explican cuáles de esas tareas las puede desarrollar sin problema una herramienta de inteligencia artificial. Es decir, como un complemento, no como un reemplazo. Entonces, aquí yo creo que aquí hay un reto importante en términos de lo que podríamos llamar una pedagogía digital o una adaptación de la pedagogía a los contextos digitales. Entender que el conocimiento está descentralizado, el conocimiento se genera a una alta velocidad, que es fácil saber cuáles son las fuentes confiables y cuáles no lo son, que entender que el conocimiento construido entre varios tiene un valor, pero también tiene que ser complementado con otros tipos de conocimiento. Entonces, son algunas de los hitos que yo creo que se pueden explorar en más detalle en este código QR. También es una publicación de UNESCO. Ya para ir terminando, yo creo que hay un reto bien importante aquí, y es que tradicionalmente en las instituciones de educación superior, el tiempo ha sido un constante y el aprendizaje ha sido un variable. Es decir, yo sé que en 4 o 5 años voy a desarrollar una licenciatura, pero ¿cuánto aprendí yo en esa licenciatura? Bueno, va a depender de cada uno. ¿Qué pasa si lo damos vuelta? ¿Qué pasa si hacemos que el tiempo sea variable y el aprendizaje sea constante? Es decir, y no hablo solamente del aprendizaje a lo largo de toda la vida, hablo de gente que no pudo terminar la universidad, desarrolló otras experiencias y luego vuelve a la universidad. Es decir, si contamos con mecanismos más flexibles de reconocimiento de saberes, con grados que puedan desagregados en saberes más específicos, en currículos más permeables, podemos avanzar hacia mecanismos más flexibles que no tienen tanto que ver con tecnología, sino que, creo yo, con esta mentalidad digital. Y ya para terminar, contarles que hace poco tiempo me tocó pasar por un centro de investigación que se autollamaba así, Center for the Unknown, un centro por lo desconocido. Y yo creo que todos necesitamos un poco de un Center for the Unknown en nuestras universidades, porque las cosas están cambiando rápido, porque hay que, yo creo, pensar en 3 ejes, si me permiten, para terminar de resumir esta rapidísima presentación. En primero, a más tecnología, más mecanismos para reimaginar la conexión entre las personas. A más incertidumbre, más investigación y más evidencias para tomar decisiones, para poder priorizar. Y por último, como planteaba el vicerrector, a más disrupción tecnológica, más atención para desarrollar una transformación que incluya a todos y que no excluya a nadie. Muchas gracias. Hola a todos y a todas. Muchas gracias por venir a este 7º seminario de innovación docente. Y agradecer, por supuesto, a Cristóbal, que nos lleva un poco a un proceso de ir reflexionando durante este seminario. Primero, agradecerte también como lo explícito de tu presentación, lo concreta de tu presentación, que tiene que ver, yo iba un poco con Chantal conversando las ideas que iban apareciendo y nos parecieron muy concisas. Nos llevamos muchas lecciones, hay que seguir estudiando de todas formas, pero nos llevamos hartos conceptos, incluso redefinir conceptos que muchas veces como que en la cultura ocupamos principalmente, y a veces hay algo detrás de eso que creo que también es bien interesante. Algo que también quiero destacar, Cristóbal, de tu presentación también tiene que ver con la transformación digital, que es parte del plan de desarrollo de nuestra universidad. Estamos haciendo un trabajo bien interesante en integrar las tecnologías
tanto fuera como dentro de la docencia, y creo, al parecer, si es que el vicerrector me hace así, vamos en buen camino, parece. Primero que todo, quiero también hacer un saludo a Christine Neckelman, que ha estado, te comento, Cristóbal, fíjate, la verdad no está haciendo la pega, está tomando los apuntes que yo no alcancé a tomar hace un ratito atrás, y fíjate cómo tus ideas se han graficado en esta presentación que vamos a ir engrosando y complementando durante este conversatorio. ¿Te gusta la foto o el dibujo? Está increíble. Vamos a ver qué mejorar. Y aquí vamos registrando algunas ideas que vamos a ir complementando durante esta conversación. Lo que hemos hecho, hemos recopilado distintos personajes, tanto internos como externos de la universidad, para que te puedan confrontar. Así como tú confrontaste al chat GPT, ahora te queremos confrontar a ti y ver si que se genera la respuesta o no. Tenemos como primera persona importante, estuvo aquí, en este mismo lugar el año 2020, en el 5º seminario, en ese mismo sillón incluso, que es Juan Carlos Muñoz, que actualmente es ministro de Transporte del gobierno de Gabriel Boric, a quien vamos a hacer que corra el video con su pregunta. Bueno, hoy día estamos enfrentados a una serie de tecnologías que las personas adoptamos porque nos generan un bienestar personal. Sin embargo, también en el mundo moderno hay un montón de desarrollos que la verdad que además de generarnos un bienestar personal, tienden a generar externalidades para los demás. Cambio climático, contaminación, congestión. Entonces mi pregunta para Cristóbal es justamente cómo las instituciones de educación superior son capaces de ir generando profesionales y ciudadanos que entiendan que a veces las tecnologías o las políticas públicas generan este tipo de impactos en otros, de modo de generar profesionales y ciudadanos que sean mucho más conscientes. Fácil. Tremenda pregunta, señor ministro. Me encantó. Yo creo que es una conversación pendiente y creo que es súper pertinente. Voy a tratar de responderla a la luz de las tecnologías digitales. Hoy día nadie sabe realmente cuántos desechos digitales se producen al año, pero según la ITU, la International Telecommunication Union, nos dice que se generan algo así como 53 millones de toneladas de desechos electrónicos producidos a nivel mundial. Eso más o menos equivale, para hacerse una idea, a 350 cruceros todos juntos o 120 kilómetros de basura al año. O sea, tenemos un problema acá y muchas veces las tecnologías se asocian con lo verde, con que estamos ayudando al medio ambiente, y a veces tenemos algunos problemas para entender lo que hay detrás. Es decir, si hacemos doble clic en las tecnologías generan huella en su producción y hasta el momento que nos llega a nuestras manos hay toda una huella de carbono. Después, cuando utilizamos la tecnología, también estamos generando una huella de carbono de manera constante. No solamente por tenerla conectada, sino que cada vez que utilizamos un procesador, un servidor remoto, estamos consumiendo un montón de electricidad y generando una huella de carbono. Y después cuando se deshace. Entonces, primero hay que avanzar en la línea de una mayor trazabilidad y que las tecnologías, igual que cuando uno toma un avión, sepa cuál es la huella de carbono. Yo creo que las instituciones de educación superior podrían priorizar tecnologías que tengan esta trazabilidad de manera más transparente. Es algo que poco a poco empieza a emerger. ¿Y por qué no? Si mi teléfono está viejo, cambiar la parte del teléfono que le falla y no el teléfono completo. Esto es lo que se llama economía circular, ¿no? Y a los proveedores de tecnología no les gusta esto, les gusta que compremos el teléfono entero nuevo. Pero la verdad es que podríamos reemplazar el procesador o la batería y todo lo demás podría reutilizarse. Entonces, en definitiva, yo creo que lo que nos plantea el ministro es, uno, entender la interdependencia de nuestras acciones, por eso yo lo planteo como un alfabetismo central, ¿no? Y segundo, comprender que cualquier acción que nosotros desarrollamos tiene implicancias positivas y negativas, directas e indirectas. Entonces, cuando tenemos ese mapa, podemos tomar decisiones mucho más sustantivas. Por ahí se plantea que si uno tiene un problema y para atender ese problema tiene una sola solución, significa que no ha entendido el problema. Entonces aquí tenemos que actuar de manera más transversal, pero yo soy un convencido que un alfabetismo sustentable tiene que ser una habilidad transversal independiente de cualquier disciplina. Súper, gracias Cristóbal. Y qué interesante igual lo que está diciendo, porque nosotros tenemos nuestros cursos de sustentabilidad que se implementan a nuestros estudiantes de la universidad, y creo que va en esa línea principalmente, en la toma de conciencia un poco de, tanto con la tecnología o sin ella, de qué hacemos con estos recursos que probablemente tenemos que renovar posteriormente. Bueno, el dato eso de cambiar solo una parte del celular y no el celular entero, que a veces nos vamos a la tienda y lo cambiamos de uno. A Apple no le va a gustar eso, pero bueno, ánimo con eso. Veamos cómo es. Muy buenos días, Cristóbal. Buenos días a los asistentes al seminario. Mi nombre es Cecilia Riquelme, soy académica de la Facultad de Ciencias Biológicas, y en el contexto de tu ponencia quisiera preguntarte cuáles son las principales resistencias
o tensiones que aparecen al momento de incluir la tecnología al servicio de la educación y cuáles serían tus recomendaciones a nuestra institución para abordar estas tensiones. Buenísimo, muchas gracias Cecilia por la pregunta, súper importante. Los miedos, en inglés esos miedos se resumen en FOMO, Fear of Missing Out, miedo a perder que se te pase el tren. Pero también hay miedo a la cantidad de tiempo que tengo yo que invertir para adaptarme a estas tecnologías. Y también existen algunas resistencias en términos de uso y en términos cognitivos. En términos de uso, si tengo o no al uso diestro, y en términos de cognitivo, que la tecnología al final del día lo que plantea es una descentralización del conocimiento y eso plantea algunos retos pedagógicos. Ahora, también hay temores en términos de externalidades negativas. Los temas de privacidad, sobreexposición, datos personales que hablamos hace un momento son algunas inquietudes que plantean. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que capacitación es importante, pero no es suficiente. Es decir, muchas veces las capacitaciones, muchas veces, no siempre, terminan convenciendo a los que ya están convencidos. Es decir, los que van a las capacitaciones son los que quieren seguir aprendiendo. Y tenemos que buscar maneras de hacer apuestas transversales, de meter las tecnologías en las disciplinas como disciplina y como materia de investigación. De manera transversal, yo diría, en todas las asignaturas o todas las materias y todos los ramos, creo que puede ser un tema central. Y lo otro tiene que ver con la posibilidad de descentralizar las estrategias de desarrollo de capacidades. Es decir, que para mí el mejor experto es una persona en la que confío, no es el tipo de la charla TED. Y entonces yo creo que ahí tenemos que promover experiencias donde haya transferencia entre pares, es decir, donde estemos contando de manera permanente buenas prácticas y estemos incentivando las buenas prácticas de incorporación de tecnología. Yo creo que es un buen camino para avanzar. Súper. Qué importante un poco lo que comentaste de ver otros rostros de repente en nuestras capacitaciones. Yo estoy muy contento, principalmente porque he visto algunos rostros conocidos, pero también algunos no tanto, y que se estén explorando en esta línea de la tecnología y la innovación. La idea de este seminario, abrir nuestras puertas como vicerrectoría y como centro de desarrollo docente para que conozcan nuestro trabajo